Buen día, estimado estudiantado. Damos inicio a la lección de esta semana que está dedicada a la educación romana antigua, sobre la que se versará en aspectos generales. Damos inicio con lo que sería fundamentos educativos generales que estuvieron a lo largo y ancho, en grandes rasgos por supuesto, durante la existencia de Roma. Primero que todo, en Roma existía un ideal de hombre libre, ciudadano y aristócrata. Claramente ya con esto pueden notar que no es cualquiera el que llegaba a alcanzar dicho estatus. No obstante, al ser ideal, era algo que tendía a regir o a funcionar como guía para otros sectores, aun cuando estuviera fuera de su alcance. Este ideal consistía en 3 puntos: tener corazón de gobernante, ser generoso y culto. El corazón de gobernante se refiere a que el ciudadano romano supiera aplicar las leyes romanas, por supuesto, con firmeza, y que tuviera la capacidad para imponer la famosa Pax Romana, esto es, la paz romana. El corazón de gobernante implica que si el hombre romano sabe que debe matar para imponer orden o para mantener el orden interno, debe hacerlo, sin dubitarlo. Ojo, eso no significa que vaya a matar por el mero hecho de matar, por puro placer, no. Suena bastante crudo lo que voy a decir, pero aquí sería una matanza que tenga alguna finalidad política. Si vamos a invadir un pueblo, asumiendo que no sea romano, si vamos a invadir un pueblo, hay que tratarlo de hacerlo por las buenas, pero si no funciona por las buenas, pues por las malas. Se hace hasta que se logre someter. Fuera de eso, la violencia no debería ser utilizada en otros ámbitos. Insisto, la violencia se utilizaría cuando se requiera, no por placer. En esto consiste entonces el corazón del gobernante: saber cuándo tiene que aplicar con esa firmeza, que esa firmeza puede verse representada en la espada. El segundo punto tiene que ver con una supuesta generosidad. Esto es, que el romano tiene que saber cómo mostrar misericordia al derrotado. Por ejemplo, durante las campañas romanas de conquista, cuando había alguna conquista y ya veían que los enemigos estaban acabados y derrotados, no hacía falta venirlos a rematar por puro placer, salvo que hubiera alguna pequeña revuelta. Entonces, entre comillas, el romano mostraba esa generosidad. Ok, me hiciste pelea, te vencí y te reconozco como derrotado, pero no te sobrehumillo o no te sobremasacro ya más de lo necesario. También la generosidad consistía a veces en que cuando Roma hacía tratos con algún pueblo, a veces le ofrecía, por ejemplo, construirle alguna vía pública, construirle algún acueducto, alguna biblioteca, algún pequeño circo romano para entretener al público. Es decir, Roma daba. Roma tenía un dicho: es Roma es amiga, Roma busca ser amiga. Entonces, dentro de la generosidad, Roma tendía a brindar algún tipo de servicio, algún tipo de insumo que pudiera servir claramente a las élites del lugar que iba a conquistar. Obviamente esto le servía a Roma porque a la larga ellos se ven beneficiados también. Y por culto se refiere a que esta persona tuviera un conocimiento enciclopédico, que supiera hablar bien, que tuviera una buena oratoria y que fuera capaz de comprender los autores leídos. Es decir, una persona, podríamos llamar hoy, estudiada, ¿verdad? Que no fuera un tonto en el poder, ya que el fin de la educación era la formación ciudadana y política, por lo que consistía en el estudio de las letras, las leyes, la paz y la guerra. Entonces, el romano tenía que saber cómo hacer la guerra, pero también cómo hacer tratados de paz. Para ello requiere estar bien educado y meterse en política, es decir, ser un ciudadano activo. En esto es lo que consistía el ideal de hombre libre, ciudadano aristócrata. Dentro de estos fundamentos educativos también tenemos 2 figuras importantes en el proceso educativo, que están concentradas en la familia. Como pueden notar en la imagen, básicamente la familia romana tiende a seguir el mismo esquema de la familia griega: un padre, una madre, los hijos, y estaría conformada por un esclavo. En la familia romana, el padre
o la figura masculina ocupaba un rol muy importante. Se le llamaba pater familias, que traducido al español literalmente significa padre de familia. Este era una especie de título con autoridad que se le otorgaba a una figura masculina encargada de la educación del hijo para que éste fuera ciudadano leal a la patria y al pueblo. Hago una aclaración acá. Usualmente este título lo portaba el padre de familia, de ahí el nombre, pero a veces podía suceder que quizá era el abuelo. Entonces, aun cuando el hijo tuviera otros hijos, es decir, le hubiera dado nietos al abuelo, el que tenía la batuta, la potestad, era el abuelo. Ya cuando, digamos, en este ejemplo que estoy poniendo, que el abuelo se fuera a morir, entonces podía heredar, pasar este poder hacia otro miembro masculino. Entonces no necesariamente era propiamente un padre, podía ser un hermano, un primo, un tío, dependiendo a quién se le heredase. En todo caso, coincide en que tenga que ser una figura masculina que se encargue de la educación. Y esto era un poder bastante importante porque además de encargarse de todos los asuntos domésticos y decidir qué hace la familia, qué no hace la familia, tenía la potestad de matar a los hijos, entre comillas voy a decir, anormales, o bien encarcelar, azotar, imponer trabajos forzosos o vender a aquellos hijos, entre comillas, sanos, en caso de que se hubiesen desviado del deseo paterno, aun cuando estos fuesen adultos y funcionarios públicos, por ejemplo. Es decir, entonces, si el hijo viene y le dice, papi, yo quiero ser actor de teatro, que eso era algo mal visto en la época, pero el padre le dice, no, usted va a ser abogado como yo, y si el hijo se revela, perfectamente incluso podía heredarlo, y eso le iba a ir bien. Peor es que lo podía azotar o incluso mandar a encarcelar o hacerle un juicio para que lo ejecutaran. Entonces era un poder absoluto que esta figura tenía sobre los miembros de su familia y decidía qué estudiaba, con quién se casaba y demás. La otra figura es la madre. A pesar de que la mujer tiende a ser dejada de lado, la madre juega un papel protagónico por lo menos hasta los 7 años de vida del niño, ya que es la que se encarga de los procesos fundamentales de aprender a hablar y a escribir, aunque a veces estuviera asistida por una nodriza según el estatus social, aunque también la podía acompañar algún otro familiar, alguna hermana y demás que la ayudase en el proceso. En todo caso, la madre, podemos decirlo de esta manera, tiene un papel de socialización básica, es la que introduce el niño al mundo del habla y a las costumbres y creencias de la familia. A continuación damos paso a lo que serían momentos de la educación romana. Aquí claramente se va a sintetizar mucho y sin entrar en particularidades muy precisas, nos vamos a mantener sobre un ámbito general de cada uno de estos momentos, que son básicamente 3: la época preclásica, la época clásica o de expansión y la época imperial. Con la época preclásica, este periodo en grandes rasgos se refiere históricamente cuando Roma todavía no había conquistado toda la península itálica, es decir, Roma estaba surgiendo como tal. En este periodo la educación se concentraba en 3 puntos: enseñar a cultivar la tierra, que esto era un punto fundamental porque la posesión de tierra daba derecho a la participación política y a los mejores puestos en el ejército. ¿Por qué? Porque el cultivar la tierra significa que usted puede hacer réditos, o sea, hacer dinero, sacar provecho, sacar economía al respecto, y esto le iba a dar pues dinero para poder comprar lo que requiriera para el ejército, caballos, pagar entrenamientos personales, entre otros. Entonces, los terratenientes, por decirlo de esta manera, jugaban un papel muy importante en Roma. Había que no solo poseer tierra, sino saberla producir, no que se perdiera. De ahí la enseñanza que tuviera la educación en este momento: hacer trabajo agrícola para recaudar posteriormente pues mayores ingresos y así ir obteniendo mayor estatus. Ahora, en orden a conquistar la tierra y a cultivar la tierra, se requiere enseñar a conquistar y subyugar al enemigo, tanto para conseguir más tierra como para mantenerlo a raya, aparte. Entonces había que enseñar también cuestiones militares. Recordemos un principio básico de guerra: la intervención militar efectiva es la que no requiere mayor intervención posterior. Si hay que estar interviniendo constantemente, eso ya es un fracaso. ¿Por qué? Porque implica mayor gasto, mayor recurso,
entre otras. Entonces hay que saber conquistar y que el enemigo quede quieto, digámoslo, neutralizado, no necesariamente asesinado, pero por lo menos neutralizado, apacado, ¿ok? Y el tercer punto, enseñar a administrar los asuntos del Estado. Que supiese las leyes, que supiese aplicar justicia, porque no solo hay que cultivar la tierra, no solo hay que conquistar y subyugar, sino también llevar el orden interno a la casa, conocer las leyes, si no básicamente podemos prestarnos para cuestiones de injusticia, o bien si no conoce las leyes, alguien más lo puede venir a estafar, entre otras cuestiones. Toda esta educación estaba a cargo del padre de familia, básicamente el padre de familia el que tenía el papel preponderante acá para enseñarle a su hijo a cultivar tierra, a ser buen militar y buen administrador de los asuntos del Estado. El siguiente momento es el de la época clásica o de expansión. Como su nombre lo refiere, se debe al momento histórico en que Roma empieza a expandirse. No solo conquista la península itálica, sino va conquistando parte de circundante de lo que llegamos a conocer como el famoso Imperio Romano, ¿okay? Este es el momento de apogeo, podríamos decirlo, de ahí el nombre clásico. La educación acá va a estar marcada por una fuerte influencia helénica a raíz de la conquista de Grecia. Recordemos un breve paréntesis, cuando Alejandro Magno, cerca del año 320 por ahí, antes del nacimiento de Cristo, Alejandro había conquistado buena parte del mundo de su época y tuvo un proyecto bastante interesante que era llevar la educación griega a otras latitudes. Eso conllevó a llamar algo el helenismo, esta cultura griega expandida a otras latitudes, y ya no solo Grecia. Ok, cierro ese paréntesis. Roma, al conquistar Grecia, ya Grecia estaba bajo la influencia del helenismo y otros lugares también. Entonces Roma absorbe no solamente físicamente a Grecia, sino muchos de sus valores culturales y de sus creencias, incluso de sus principios educativos. Podríamos decir en este momento que buena parte de Roma empieza a ir de la mano con Grecia, y es lo que posteriormente en la historia se va a llamar como la época grecolatina o greco-romana, porque Roma y Grecia tienden a ir de la mano a raíz de esta conquista que lleva a cabo Roma. Esto implicó que muchos de los valores, como les acabo de decir, de Grecia se añadiesen a Roma. Entonces, por ejemplo, los principios que habíamos visto en la lección sobre la educación griega, básicamente se tienden aquí a reproducir, quizá con alguno que otro cambio, pero conservando la esencia. Esto conllevó al siguiente punto, que el trabajo productivo, es decir, agrícola, e inclusive los estudios liberales que implicasen enseñanza por cobro, se concibiesen como indigno para el hombre libre. Presten atención que en la época anterior, en la época preclásica, el trabajo manual agrícola era bien visto, porque era algo que daba reconocimiento político y ascendencia en el ejército. Pero después de la influencia griega, helénica concretamente, el trabajo pasa a ser visto negativamente, tal y cual como Grecia lo concebía. Entonces, el trabajo se convierte en un valor negativo, e incluso estos estudios liberales, que es bastante curioso, porque para el romano el trabajo noble va entonces a ser aquel que se hacía por placer y no por necesidad. Entonces, si alguien enseñaba alguna cuestión liberal por puro placer, ahí, digamos, en grandes rasgos estaría bien, pero si lo hacía por cobro, o sea, para poderse mantener como modo de subsistencia, ahí se vería mal en aquel momento de Roma. Esta conquista que lleva a cabo Roma de Grecia conllevó a que la educación tuviera que estar principalmente bajo el monopolio de esclavos, que eran generalmente griegos, lo que implicó cierto desprecio en algunas esferas romanas hacia la cultura griega, ya que los textos que se utilizaban para enseñar eran usualmente griegos y hablaban sobre cultura griega y los enseñaban en griego. Entonces los niños romanos básicamente terminaban aprendiendo griego y sabiendo más de Grecia
o de las ciudades griegas que de la misma Roma y de su propio idioma. Por eso es que se da este desprecio. Ahora, es algo muy irónico porque a pesar de que se da este desprecio, muchos romanos siguieron insistiendo en traer esclavos o gente esclavizada, por decirlo concretamente, de Grecia, que tenía ciertos estudios y así no les pagaban. Entonces era una cuestión como irónica: quieren educación de calidad pero no hacen por dónde invertir y consideran que aquel que cobre se ve mal. Entonces básicamente ellos se metieron en un callejón sin salida. De manera secundaria, la educación estuvo a cargo bajo el control de libertos, es decir, esclavos liberados o exesclavos, soldados veteranos o propietarios fracasados. Algún soldado que pues fracasó en cierto negocio o alguna otra cuestión, lo único mejor que sabía hacer era enseñar, por ejemplo, cuestiones de combate. Entonces se dedicaba a eso. O algún propietario que fracasó, entonces quizás se dedicaba a enseñar alguna técnica o se ponía al servicio de alguien más. Entonces este es un momento en que Roma conquista Grecia, pero Grecia conquista, culturalmente hablando, a Roma, y a pesar de ello Roma mantiene cierto desprecio porque lo que se enseña, como dije, es la cultura griega y no romana. Finalmente llegamos al tercer momento, la época imperial. Como el nombre lo dice, este es el momento en que Roma se rige bajo la modalidad de imperio. Antes de esto era de república. El asunto en grandes rasgos fue que Julio César llevó a cabo una batalla, varias guerras, y pues le dieron el control temporal por algún tiempo de los recursos del Estado. Julio César gana, pero luego quiso mantenerse en el poder como jefe vitalicio, que de hecho la palabra es imperator, que significa jefe. Entonces, como todos saben, lo asesinaron un 15 de marzo, metiéndole varias estacas, varios puñales en la espalda. Aunque Julio César muere, irónicamente se postula el siguiente como emperador, jefe vitalicio, y de ahí en adelante se crea una especie de dinastía, cambiándose de república a imperio. Para lo que nos atañe, en esta época van a surgir dos grandes tipos de escuela: la escuela de la gramática y la escuela de la retórica. La escuela de la gramática era básicamente de carácter general, enseñaba los elementos de cultura básica, historia, lenguaje, alguna cuestión de música, alguna cuestión de equitación, caza, entre otras cuestiones. El método predilecto era el uso de la memoria. Recordemos que esto parcialmente se debe a que el material para escribir pues no era tan fácil de conseguir. Por ejemplo, conseguir papel, había que mandar a hacer el papel. Conseguir alguna piel para escribir, pues había que matar al animal y curar toda la piel para poder conseguir pliegos de pieles donde escribir. Entonces, de ahí que se le diera mucha importancia a la memorización como primer método, ¿verdad? En estudios avanzados de esta escuela, el método, por el contrario, consistía en interpretación de textos. Esto claramente denota que no todos llegaban a este punto, ya que hacer interpretación de textos pues requiere tener acceso a estos textos, poder disponer de ellos el mayor tiempo posible, analizarlos. Entonces no todos llegaban ahí. En todo caso, esta escuela, la importancia fundamental sería haciendo así el parangón con nuestra época como primero o segundo ciclo, que enseña las cuestiones básicas de convivencia, ¿ok? La escuela de la retórica, por su parte, esta era para la gente más acaudalada. Eran los que aprendían la oratoria, es decir, el buen hablar, y retórica, es decir, el uso persuasivo del lenguaje. Básicamente, quienes acudían a esta escuela buscaban hacerse algún puesto político, ya sea en el Senado, ya sea en alguna función pública, entre otras. Su administración estuvo a cargo de municipalidades, entonces vean que fue, a pesar de que era para ciertas clases elevadas, era un asunto estatal, es decir, el Estado como tal se preocupó por ello. Y curiosamente sirvió para desarrollar los estudios de derecho. ¿Por qué? Porque al enseñar retórica, recordemos que es lo que hace un abogado, en grandes rasgos, claramente estoy sintetizando demasiado, en persuadir con el lenguaje. Entonces aquí el romano ocupaba
pues saber persuadir. De ahí que los que se dedicaron a hacer litigios, pues empezaron curiosamente a fundar escuelas de derecho inspiradas en esta escuela de la retórica. Entonces, estas son las dos escuelas que tienden a imperar en esta época. Es importante señalar que a veces el maestro contaba con mala reputación porque hacía un uso excesivo de la disciplina. Usualmente le pegaba a los estudiantes con la fusta, con un palo. En nuestra época podríamos decir con una especie de chilillo. Eran bastante crueles, entonces los estudiantes también se burlaban de ellos, de los maestros, y por eso a veces llegaban a tener mala fama, muy irónicamente. En esta época imperial surgen dos figuras educativas bastante importantes. Hay otras más, pero digamos estas podríamos llamarlas como las más relevantes. Marcus Fabius Quintilianus, conocido en español como Quintiliano, y Lucius Annius Seneca, conocido como Séneca. Quintiliano va a enfatizar que la educación debe ser individual, porque para él va a decir cada ser es distinto por naturaleza. Entonces, esos modelos educativos que pretenden uniformar y que todos salgan igualitos, para Marcus Fabius Quintilianus esto no podía ser. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio ritmo, la naturaleza los crea distintos. Entonces, si bien se puede buscar las mismas metas, hay que llevar a cada estudiante individual. Ahora, esto no implica caer en una especie de individualismo. La educación es un hecho social, por lo que hay que superar la soledad y la timidez. Es decir, si bien hay que tener en consideración las capacidades que tenga el muchacho, no hay que hacerlo aislado de los demás, sino en conjunto, para no crear un ser absorto del conjunto social. Quintiliano fue también un educador que insistió bastante en la importancia de la oratoria, lo que ahora le llamamos de la escuela de la retórica. Para él la oratoria es muy importante. Una persona que sabe hablar bien, piensa bien. Lo que podríamos decir en nuestro dicho costarricense, conecta el cerebro con la lengua, pero para ello requiere tener conocimiento. Entonces Quintiliano despliega todo un programa que básicamente va a decir que al niño hay que enseñarle conocimientos, reglas básicas del lenguaje, para luego enseñarlo a utilizarlo de la manera más adecuada. Y esto no se hace en unos cuantos años, es un proceso de toda la formación, desde niño hasta que llegue, básicamente, voy a decir entre comillas, ser hombre, es decir, cuando ya pueda valerse por sí mismo y tener reconocimiento y valía política. Por su parte, Séneca va a concordar en este hecho de la educación individual. Él va a decir que hay que tener en consideración la dimensión psicológica del estudiante y la relación que entabla con la naturaleza, es decir, cómo es el estudiante por sí mismo y cómo se relaciona con su medio. A partir de ahí hay que saber cómo llevarlo a cabo. Para Séneca, la educación debe ser eminentemente práctica, es decir, la educación tiene que servir, no ser simplemente una recolección de datos, pura educación bancaria, llamaríamos hoy en día, de pura memoria, sino que tiene que servir, tiene que enseñar para la vida. Séneca, valga señalar como dato curioso, fue un filósofo bastante famoso de corte estoico que lamentablemente tuvo que suicidarse porque se armó un complot contra, si no me falla la memoria, Nerón, y Nerón lo mandó a ejecutar, pero le dio la posibilidad: vea, desconfío de ti, pero te doy el beneficio de que usted se suicide y yo no lo mando a ejecutar. Entonces así fue como Séneca murió. Hoy han quedado muchas obras de él. En lo que nos respecta de esta lección, nos remitimos a estos aspectos muy puntuales porque Séneca da para una lección por él mismo, para dedicarla solo a él. Valga señalar que toda esta educación en sus diversos momentos llega a su fin cuando Roma finalmente cae ante las constantes invasiones, entre comillas, bárbaras, es decir, de los pueblos germanos. A partir de esa caída, Roma va a cambiar fuertemente porque va a venir el cristianismo tomando poder y tomando auge e introduciendo nuevos valores. Con ello doy por finalizada esta lección. Que disfruten de su día. Saludos.